más allá de la Biblia. La historia oficial nos dice que el Gran Diluvio fue un borrón y cuenta nueva, un reinicio global destinado a limpiar la tierra de la corrupción. Sin embargo, hay una grieta en ese relato. Si el diluvio fue total y absoluto, ¿cómo es posible que los gigantes vuelvan a aparecer en los textos sagrados apenas unas generaciones después? ¿Cómo sobrevivieron los Nefilim a la ira de los cielos? Hoy desenterramos la verdad oculta en los textos prohibidos, desde el libro de Enoc hasta los relatos sumerios, para responder a la pregunta que la arqueología oficial teme: ¿cómo sobrevivieron los gigantes? Para entender su supervivencia, primero debemos entender su origen. Los Nefilim no eran simples humanos de gran estatura, eran el resultado de una transgresión cósmica. El libro de Enoc narra que 200 vigilantes, seres celestiales de alto rango, descendieron en el monte Hermón. Su misión era guiar a la humanidad, pero su deseo los traicionó. De la unión prohibida entre estos seres y las hijas de los hombres, nacieron los Nefilim, criaturas de poder inmenso y hambre insaciable, que comenzaron a devorar los recursos de la tierra y finalmente a los hombres mismos. La Biblia en el Génesis 6:4 es clara. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. Esa frase, y también después, es la clave de nuestro misterio. El diluvio fue decretado para erradicar esta descendencia híbrida que había corrompido el código genético de la creación. Pero el linaje de los gigantes era persistente. Existen 3 teorías principales sobre su supervivencia: la supervivencia física, la persistencia genética y la segunda incursión. Analicemos la más fascinante: la supervivencia física. En las tradiciones judías extrabíblicas y los midrashim, se habla de un ser que no debería haber sobrevivido, pero que lo hizo gracias a un pacto con el propio Noé. Su nombre era Og, el rey de Basán. Según los textos del Talmud, Og era tan grande que las aguas del diluvio apenas llegaban a sus rodillas. La leyenda cuenta que Og se sentó sobre uno de los travesaños del arca, o quizás se aferró al techo. Noé, reconociendo un propósito divino, o por pura piedad, le suministraba comida a través de una escotilla. ¿Por qué Noé ayudaría a un gigante? Algunos textos sugieren que Og prometió ser siervo de los descendientes de Noé para siempre, una alianza entre el viejo mundo y el nuevo. Pero no todos los gigantes dependieron de Noé. La tierra está plagada de sistemas de cuevas masivos. ¿Podrían algunos haber buscado refugio en las profundidades de la corteza terrestre? Muchas culturas hablan de los reinos de abajo. Si los gigantes poseían tecnología o conocimientos heredados de sus padres celestiales, las inundaciones superficiales podrían no haber sido el fin para sus colonias subterráneas. Sin embargo, la teoría de la supervivencia física es difícil de aceptar para la ciencia. Por eso, muchos eruditos apuntan a una explicación más oscura: la persistencia a través de la sangre. El arca llevaba a 8 personas: Noé, sus 3 hijos y sus respectivas esposas. ¿Pero estaban todos limpios en sus generaciones? La Biblia enfatiza que Noé era perfecto en sus generaciones, una frase que muchos interpretan como pureza genética. Pero no se dice lo mismo de las nupcias de sus hijos. Una teoría persistente sugiere que la esposa de Cam portaba el gen recesivo de los Nefilim. Esto explicaría por qué los gigantes reaparecieron con fuerza en la tierra de Canaán, descendientes directos de Cam. Cuando los espías de Moisés entraron en Canaán siglos después, su informe fue aterrador. Vimos allí gigantes, hijos de Anac, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Si el diluvio mató a todos los gigantes físicos, esta reemergencia genética sugiere que la semilla del mal había encontrado un polizón en la mismísima arca de la salvación. Pero hay una tercera posibilidad, una que hiela la sangre: la segunda incursión.
¿Y si el proceso que creó a los gigantes ocurrió más de una vez? Algunos intérpretes sugieren que después del diluvio, otro grupo de ángeles rebeldes repitió el pecado de los vigilantes, engendrando una nueva estirpe de gigantes para reclamar la tierra antes de que la humanidad se reestableciera. Los textos sumerios hablan de los Anunnaki, seres que descendieron del cielo. En sus crónicas de reyes, las longevidades y los tamaños son inhumanos. ¿Eran los mismos Nefilim bajo otros nombres? En el Museo del Louvre vemos relieves de Gilgamesh. Se le representa dominando leones con una mano. Si el león es real, el hombre que lo sostiene mide al menos 4 metros. La historia de David y Goliat no es un cuento de hadas. Es el registro histórico del último estertor de una raza que una vez dominó el mundo. Pero Goliat no estaba solo. Tenía 4 hermanos, también gigantes. Si los gigantes sobrevivieron al diluvio, ¿dónde están las pruebas físicas? La respuesta podría estar en la piedra. Piedras que ningún humano de la época, ni siquiera con poleas, podría haber movido. En Baalbek, Líbano, encontramos bloques de 1000 toneladas cortados con precisión quirúrgica. Las leyendas locales son unánimes. Fueron construidos por los gigantes bajo el mando de Nimrod después del diluvio. ¿Es posible que la supervivencia de los gigantes fuera necesaria para reconstruir la infraestructura de un mundo devastado? Una fuerza de trabajo colosal para una era de caos. Durante el siglo XIX, los periódicos de todo el mundo, incluido el New York Times, informaron sobre el hallazgo de esqueletos de 3 a 4 metros de altura en montículos de América del Norte. Los informes hablaban de hileras dobles de dientes y cráneos dolicocéfalos. Pero, extrañamente, la mayoría de estos hallazgos desaparecieron tras ser enviados a instituciones como el Smithsonian. ¿Existe un encubrimiento global? Si se confirmara que los gigantes sobrevivieron al diluvio, la cronología de nuestra historia y la validez de ciertos textos antiguos cambiarían para siempre. Algunos genetistas modernos han encontrado fragmentos de ADN fantasma en ciertas poblaciones de Melanesia y el Tíbet. ADN que no es ni humano, ni neandertal, ni denisovano. En las Islas Salomón, los nativos afirman hasta el día de hoy que gigantes de pelo rojizo viven en el interior de las montañas, protegidos por sistemas de cuevas. ¿Son los últimos supervivientes del linaje de Og? La supervivencia de los gigantes al diluvio no es solo una curiosidad teológica, es el relato de una resistencia contra el decreto divino, una lucha por la existencia de una estirpe que se negaba a morir. ¿Burlaron las aguas refugiándose en las alturas? ¿O el arca misma fue su salvación involuntaria? ¿O acaso su origen espiritual les permitió manifestarse nuevamente una vez que las nubes se disiparon? La verdad está fragmentada entre la Biblia, el libro de los gigantes de Qumrán y las epopeyas de Gilgamesh. Pero al unir las piezas, el patrón es claro. Los gigantes no fueron un error eliminado por completo. Fueron una anomalía que persistió, moldeando las primeras civilizaciones de la posguerra diluviana con su conocimiento prohibido y su fuerza bruta. En las estepas de Asia Central se habla de los señores de la tierra, seres que enseñaron a los hombres la metalurgia y la astronomía. Nuevamente, la descripción coincide: estaturas imposibles, rostros hermosos pero terribles. Si sobrevivieron, lo hicieron como guardianes de un conocimiento antediluviano que nosotros apenas estamos empezando a redescubrir. Algunos investigadores sugieren que su supervivencia fue permitida, que el mal debía persistir para que el libre albedrío humano tuviera un contraste, una sombra para definir la luz. Y allí vimos a los Nefilim. Esta frase escrita por Moisés es el testimonio más fuerte. No dice vimos sus huesos, dice los vimos, estaban vivos, estaban allí. La Biblia registra la muerte del último de estos gigantes físicos oficiales durante las guerras de conquista y el reinado de David. Og de Masán fue el último de los Refaim. Con la muerte de Og y Goliat se cierra el capítulo físico.
Pero, ¿se cerró el capítulo genético? La ciencia genética nos dice que los rasgos recesivos pueden saltar siglos. ¿Podría la herencia de los gigantes estar dormida en nuestro propio código genético? El gigantismo moderno es visto como una enfermedad de la pituitaria, pero en la antigüedad se veía como una manifestación de la sangre de los dioses. El libro de Enoc dice que los vigilantes fueron encadenados bajo la tierra hasta el día del juicio, pero sus hijos, los espíritus de los gigantes muertos, fueron condenados a vagar por la tierra como demonios. Aquí reside otra forma de supervivencia, la espiritual. Si sus cuerpos murieron en el diluvio, sus almas, al ser mitad divinas, no pudieron ir al Sheol, se quedaron aquí. Esta es la explicación de muchos textos antiguos para la existencia del mal invisible. Los gigantes no sobrevivieron solo en carne, sino como una influencia espiritual persistente. Cada vez que encontramos una herramienta demasiado pesada, un techo demasiado alto, o un anillo donde caben 2 dedos humanos, la pregunta vuelve a surgir. El diluvio fue una barrera, pero no una impenetrable. Los gigantes fueron los refugiados de un mundo anterior que se negaron a desvanecerse. ¿Existen todavía? Hay teorías que apuntan a que los últimos de su clase están en estasis, en lugares remotos como la Antártida o lo profundo de la selva amazónica. Reportes militares filtrados, aunque no confirmados, hablan de encuentros en las cuevas de Afganistán en 2002 con seres de gran estatura y cabello rojo. El mito se niega a morir, porque quizás no es un mito. La supervivencia de los gigantes es el recordatorio de que nuestra historia es mucho más compleja, oscura y fascinante de lo que los libros escolares nos permiten creer. Estamos viviendo en las ruinas de un mundo de gigantes. Caminamos por sus carreteras, miramos sus monumentos y llevamos, quizás, su sangre. El diluvio limpió la superficie, pero la semilla de los vigilantes estaba diseñada para perdurar. Ya sea por cuevas, por genética o por un nuevo descenso, los gigantes volvieron. La próxima vez que veas una estructura megalítica, no te preguntes cómo la construyeron los humanos. Pregúntate quiénes eran los que realmente caminaban sobre la tierra en aquellos días. La supervivencia de los gigantes es la prueba de que el pasado nunca muere realmente. Solo espera el momento adecuado para volver a levantarse. Si te ha gustado este viaje a lo desconocido, suscríbete y activa la campana. La historia oculta espera ser revelada. Soy tu guía en la búsqueda de la verdad oculta. Hasta la próxima, buscadores de la verdad. Mantener los ojos abiertos y mirad hacia arriba. A veces, las sombras son más altas de lo que parecen.